son las 11:30 y dicen que no hay plazo que no se venza, ni letra que no, plazo que no se cumpla, ni letra que no se venza. Entonces, lo que primero quiero decirles es que me da un gusto inmenso estar aquí con ustedes, en el lugar donde pues mi mamá pasó años muy feliz y muy acogida por todos ustedes. Estoy, no nada más yo, sino mis hermanos y yo estamos agradecidísimos con todos ustedes y con el Eichel. Y les quiero platicar algo muy interesante. Cuando mi hermana Flora se llevó las cosas de mi mamá a México, me dio algunas, y entre ellas este libro que dice aquí, Jovita, que es la letra de mi mamá. Estaba entre sus cosas y yo no sabía de qué se trataba. Es El Quijote de la Mancha, una versión abreviada, editada por la cadena de hoteles del Estado español, Aparadores de España. Y entonces el prólogo dice que así como en los moteles de Estados Unidos hay Biblias de los testigos de Jehová o algo por el estilo, en España, esa es la Biblia de España. Entonces en todos los hoteles de los paradores tenían un ejemplar de esto. Y nunca lo había visto, apareció hasta que nos llevamos las cosas de mi mamá. Cuando estuve pensando en qué platicar, llegué a la conclusión de que qué decir no era lo difícil, sino qué no decir. ¿Qué podemos hablar de una persona? ¿Por qué seguimos hablando de alguien después de 400 años de que murió? Para empezar, porque era escritor, y era un escritor muy bueno. Pero pues hay muchos escritores buenos, pero este hombre hizo una revolución tremenda en toda la vida, en el lenguaje, en el arte, en la escritura. Se dice que nada menos que el español es el idioma de Cervantes, por algo será. Él tuvo influencia en muchísimos escritores. Por ejemplo, está Salman Rushdie, que escribió este libro hace como 3 años, que es una versión moderna del Quijote, es una versión modernizada, donde el personaje principal se vuelve loco, no por leer libros de caballería, sino por ver telenovelas y programas de televisión. Y entonces recorre todo Estados Unidos en su coche buscando a su Dulcinea, que era una presentadora de un programa de televisión. Esta es una primera edición firmada por el autor, que tuve la oportunidad de verlo en una presentación de este libro. Madame Bovary de Flaubert es otro libro que emula el Quijote, porque Madame Bovary se volvió loca, pero leyendo novelas románticas, y terminó suicidándose por eso, porque persiguiendo el sueño del amor perfecto. Shakespeare tiene una obra que se llama Cardenio, y Cardenio es un personaje de El Quijote en el segundo viaje, cuando se va a la Sierra Morena y lo encuentran desnudo, loco de amor por Dorotea, por una chava que se llamaba Dorotea. Jorge Luis Borges escribió un cuento corto que se llama El Quijote de Paul Menard, donde humorísticamente dice que el Quijote lo escribió Paul Menard en 1940 o algo así, y lo repite y dice, y a continuación lo voy a transcribir, y transcribe el primer capítulo del Quijote. Quiero decir que me pone nervioso que estoy viendo que en el WhatsApp están de España mi amiga Ángeles Carmona, que es una actriz y escritora que les puede recitar, y además actuar la primera parte del Quijote casi enterita, y Francisco Javier Escudero Buendía, que es un archivista, que es el culpable de la última revolución que ha habido acerca del Quijote, porque parece que hay un renacimiento ahorita acerca de todos los temas que tienen que ver con el Quijote. Entonces ya tengo la vara muy alta, porque me están observando gentes que de veras sí saben, no platicadores como yo nada más. Las imágenes de Sancho y de El Quijote pues han sido motivo de millones de representaciones gráficas, han influido, como les decía, en la pintura, en la escultura. Pero ¿quién era Cervantes? Cervantes fue muchas cosas. Primero fue soldado, cobrador de impuestos, estuvo cautivo, fue espía,
Sabía de teología, de medicina, de barcos, de máquinas, de historia, de astronomía, de cocina, de clásicos griegos. Este es un libro de el recetario de Don Quijote, recetas. En la segunda parte hay un capítulo que se llama Las bodas de Camacho, donde habla de un banquete sensacional y prácticamente da las recetas. La ciencia es el Quijote. Aquí platican, es un libro editado por un ingeniero que platica de cómo hablaba de máquinas de guerra, de barcos, de astrolabios, de instrumentos para ver las estrellas. Y algo muy interesante que escribió otro amigo mío de La Mancha es que son los remedios, la botica del Quijote, donde hay 100 remedios que Cervantes pone en el Quijote, desde donde vienen todo tipo de ungüentos, tés, remedios, y está el famoso elixir de Fierabrás, que era un elixir que era pues el antecedente de hace 4 siglos de la cola loca, porque le dice a Sancho Panza que si ve que en una batalla lo parten en dos, pues nada más tomar unas gotas del elixir, lo pusiera en toda la herida, juntara las piezas y con eso iba a quedar como nuevo. La biografía del Quijote se ha escrito muchas veces. Hay muchas biografías, dicen que hay 5 muy buenas. La última que salió este año es nada más y nada menos que esta. Vean nada más el tamaño, y es un libro impresionante. Se acaba de publicar este año, a principios de este año. Lo publicó un cervantista polaco y tiene 1183 páginas, como se puede ver. Pero aquí en esas 1183 páginas hay 83 páginas de notas, con 4.874 notas, 21 páginas de citas bibliográficas, 565 citas, y dice él que de 2005 para acá se han encontrado 2.547 documentos inéditos acerca de la vida de Cervantes, de los cuales 179 son propios de Cervantes. Mi amigo que está ahorita en línea, Francisco Javier Escudero, es el de los lentes, del pelo cano, que está ahí. Me invitaron a conocer el archivo parroquial de El Toboso, y ahí están revisando un libro que se llama un libro becerro, se llaman los libros becerros porque son los libros donde encuadernaban todas las actas que en ese entonces, en vez de estar en los juzgados, estaban en las iglesias y estaban encuadernados en piel de becerro, y están buscando citas y actas y todo lo que puedan encontrar acerca de la vida del Quijote. Ahí están hojeando los libros. Yo pensé que usaban guantes de hule, pero no, los están hojeando. Ahí arriba, como ven, ese es el archivo de una parroquia, y son libros que tienen 4, 5, 6 siglos, y están 2 futuros investigadores de Cervantes, que son mis nietos, que viven en España. Y, por ejemplo, una de las cosas que nos estaban enseñando ahí es el acta de dote matrimonial de Miguel de Cervantes con su esposa Catalina de Salazar. Ahí aparece por primera vez la palabra Saavedra, pero como podrán ver, a lo mejor se puede ver, Cervantes está escrito con B grande, a veces lo escribía con B grande, a veces lo escribía con B chica. Esta es una página de un libro de un viaje que hicimos con unos amigos a España, y estamos ahí en el Archivo Provincial de La Mancha en Toledo, y nos están enseñando otros libros que tienen otras actas también de la vida de Cervantes. Pero este es un documento importantísimo, porque aquí aparece, solo hay 13 firmas autógrafas de Cervantes que se conocen. Hasta hace 9 años solo había 12. Y esta que tenemos aquí, esa es la 13ª, pero es la más antigua. Es una firma de 1580 de un acta en la que él fue testigo en un juicio que hubo en Valencia de una historia sensacional, de la cual ahorita les voy a platicar, que la escritora Begoña Valero
escribió en este libro, que parece la mejor telenovela turca que se pueden imaginar, pero fue real, porque se trató de la historia en Valencia, un pescador pobre se enamoró de la sirvienta y esclava sexual de un mallorquino muy rico, y cuando el mallorquino supo, lo amenazó de muerte, y entonces al día siguiente desapareció el joven, y 2 semanas después encontraron restos de un cuerpo en un sembrado de arroz, y supusieron que era él y que había cumplido la amenaza y lo había matado, y metieron a la cárcel al mallorquín, metieron a la cárcel a la sirvienta, y empezó un escándalo que los iban a justiciar, los iban a ahorcar, y otros mallorquines entraron a su defensa porque era imposible que él lo hubiera matado, y los metieron también a la cárcel, y después de 6 meses había 9 personas en la cárcel a punto de morir porque decían que habían matado al pescador, y todo el gremio de pescadores estaba apoyando que sí lo habían matado. Y Cervantes acababa de llegar, no se sabía que Cervantes había ido a Valencia, pero Cervantes acababa de llegar de su liberación, de cuando estuvo cautivo en Argel, y decidió pasarse un mes antes de ir a Madrid. Y estando ahí, un capitán de barco que lo conocía se enteró del juicio y comentó que él había visto al pescador en Argel. Y dijeron que eso no puede ser posible, que estaba muerto, pero él dijo que sí. Entonces también lo metieron a la cárcel, pero decidieron mandar a alguien a buscar al pescador a Argel. Resulta que el pescador había tenido miedo de que lo mataran, se fue a Valencia, y de ahí encontró amigos que dijeron que se fuera de marino, y que se hacía mucho negocio llevando y trayendo cosas a Argel, donde estaban los cautivos españoles esperando que pagaran su rescate, y ahí se quedó. Y mientras tanto, cuando empezó Cervantes, lo citaron como testigo, y este es el acta de su testimonio, y ahí aparece su firma, y no aparece el Saavedra todavía, porque Cervantes no se apellidaba Saavedra. La madre de Cervantes era Leonor Cortina, y él era Miguel de Cervantes y Cortina, pero el Saavedra fue como una medalla honorífica que él se puso por algo que les voy a platicar en un momentito, y que abona a uno de los 2 enigmas, de los 2 temas grandes que se han tratado acerca de Cervantes, que es que si era de origen judío y si era homosexual. Eso lo vamos a platicar ahorita. Entonces aquí nada más dice Miguel de Cervantes sin el Saavedra. Todos son enigmas acerca de la vida de Cervantes, desde dónde nació. Esta es que se supone que es la casa natal de Cervantes en Alcalá de Henares, y que ahora es un museo, aunque hay cerca de 13 poblados en España que se pelean el lugar de nacimiento, pero por actas que ha encontrado precisamente mi amigo Francisco Javier, que nos está oyendo, esa es la más plausible de todas. Obviamente está totalmente reconstruida, solo queda un pedazo de muro original, pero sí se puede ver, inclusive está el gabinete de su padre, que era cirujano, y ser cirujano entonces no era lo que es ser ahorita. Practicaba sangría, sacaba muelas, y en general no ganaban mucho dinero. Aquí estamos enfrente de la casa natal de Cervantes. El primer grupo con el que yo hice este viaje, que se llama el Camino de Cervantes, con mi hija que está por ahí atrás, hace 6 años. Este es un amigo que debería estar aquí, pero que creo que no ha llegado, que estamos ahí en la plaza principal de Alcalá de Henares, en la estatua de Cervantes. También hay muchas dudas de dónde estaba muerto. Ya se sabe, o por lo menos por decreto, que está enterrado en el convento de las monjas trinitarias en Madrid, en el barrio de las Letras. ¿Por qué el convento de las trinitarias? Porque los monjes trinitarios fueron los que lo rescataron cuando estuvo prisionero en Argel, y se tardó 5 años en que reunían el rescate, y entonces él pidió que quería ser enterrado ahí. Pero hasta 2014 no había ni siquiera los restos, no se sabía dónde estaban sus restos, a comparación de los de Shakespeare, que estaban perfectamente descubiertos, y estaba en una tumba en Stratford-upon-Avon,
pero de Cervantes no se sabía nada. Y cuando venía el cuarto centenario de la muerte de los dos, que curiosamente murieron en la misma fecha, el 23 de abril de 1616, en Inglaterra estaban preparando desde años antes festejos tremendos y en España no había nada. Entonces la comunidad intelectual mundial empezó a criticar a España y se pusieron las pilas, y lo primero que dijeron fue: vamos a encontrar los restos de Cervantes. Sabían que estaba en una cripta familiar en el convento de las monjas trinitarias, pero el convento en 4 siglos había sufrido muchas modificaciones, y entonces usaron detectores de metales, sonar, láser y todo lo demás, y encontraron una tumba familiar donde había muchísimos restos. ¿Qué hicieron? Pues se remitieron a una descripción que hace él de sí mismo en el prólogo de las novelas ejemplares, donde dice cómo era físicamente, y dice que tenía 5 dientes buenos, pero que estaban mal emparentados porque uno no correspondía al otro de arriba. Y entonces buscaron un cráneo que tuviera 5 dientes, y encontraron uno y dijeron: este es el cráneo de Cervantes. Después buscaron un húmero, un hueso del brazo que tuviera restos del arcabuzazo que tuvo, por eso se llamaba el Manco de Lepanto, el arcabuzazo que tuvo en la batalla de Lepanto, y lo encontraron y dijeron: este corresponde a Cervantes. Después unas costillas que tuvieran también restos de otros arcabuzazos, y en base a eso armaron un rompecabezas y dijeron: este es el cadáver de Cervantes y ahora lo vamos a enterrar. Y está enterrado aquí en un nicho en uno de los muros de la capilla del convento de las Trinitarias. Es muy sencilla la tumba, solo tiene esa lápida, tiene una bandera de España que prestó el ayuntamiento cuando se inauguró y que nunca recogió, fue por ella. Tiene una corona que pone cada mes el cuerpo de infantería del ejército español, porque él perteneció a lo que se llamó los tercios de infantería. Y en la lápida hay una mención, una obra póstuma, una obra que él escribió pero nunca la vio editada porque murió antes, que se llama Los trabajos de Persiles y Sigismunda, que él consideraba su obra maestra, superior al Quijote y a la Galatea y a todo lo demás. Pero tiene la peculiaridad de tener 2 erratas, tiene 2 errores en el nombre de la obra y en la fecha de publicación. La Academia de la Lengua lo notificó al municipio, que es de quien depende, y el municipio en 10 años no lo ha podido cambiar porque no tiene presupuesto, según dicen. Esta fue la última casa donde vivió Cervantes. Tuvo como 7 casas. Esta está en el mero centro de Madrid, a 4 cuadras de la Plaza del Sol, en la calle, curiosamente, en la calle de Cervantes. Es la calle Cervantes, pero en la calle Cervantes, a media cuadra, está la que fue la casa de Lope de Vega, que fue su archienemigo. No se sabe cómo era, no hay ningún retrato de él. Sin embargo, por ahí poquito antes de 1900, a principios del siglo XX, apareció este cuadro. Una persona dijo que lo había encontrado en una casa antigua, lo había comprado, había pagado un dineral, que estaba hecho en 1600 por un Juan de Jáuregui, y lo donó a la Real Academia de la Lengua Española. Después se hicieron investigaciones y Juan de Jáuregui en el año 1600 tenía 7 años, no lo pudo haber pintado. Se investigó, se analizó y resulta que es falsificado. Sin embargo, por ser el único que medio aparece, honoríficamente preside el salón de actos de la Real Academia, donde son todas las reuniones solemnes. Y esa es la descripción que él hizo, que está en el prólogo de las novelas ejemplares, en base a la cual se hizo la búsqueda del cráneo. Obviamente, cuando hablamos de Cervantes, a todo mundo, o del Quijote, a mucha gente le da flojera. Primero porque el Quijote es un librote que tiene 52 capítulos la primera parte, 74 la segunda parte en español antiguo, y dice uno: no, en ese tiempo, pues, digo, qué aburrido, qué vida tan aburrida, y no eran tan inteligentes ni tan preparados como nosotros. Pero para nada,
a mí se me volvió una pasión, porque yo pienso que Cervantes ahorita sería, le diría, quítate que te voy a 007. Y yo le pedí a inteligencia artificial que en base a esta descripción que Cervantes hace de sí mismo, me dijera cómo se vería ahora. Y sería así. Este sería Cervantes el día de hoy. Y si lo viéramos así, ya no nos daría tanta flojera leer lo que escribió. Además de que, previendo eso, en el 4º aniversario, la Academia encargó a Pérez Reverte que hiciera una versión de Cervantes más light, que es esta. La novela de Cervantes tiene muchísimas novedades que ahorita son como maravillas del cine moderno, pero hay una, por ejemplo, que se llama Product Placement. Cervantes o metaficción. Cervantes en el texto del Quijote mete muchas novelas de él que no tienen nada que ver con Cervantes. Por ejemplo, mete lo que para mí es el primero o el más importante manifiesto feminista, que es en el capítulo 14, el discurso de Marcela, donde una chava rica y guapa, que todos la asediaban, y como no le hacía caso a nadie, entonces la tachaban de que era un fuego que quemaba, que era una arpía, que era una serpiente. De repente un poeta Grisóstomo se suicida por ella porque ella no le hace caso. Y entonces están enterrándolo y maldiciéndola, y ella baja de un cerro y hace su manifiesto de por qué no le hace caso a nadie, y se parece mucho a las redondillas de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces le encargaron a Pérez Reverte que quitara todas esas novelas que no tienen nada que ver directamente. Hay una que se llama El curioso impertinente, hay otra que se llama El relato del cautivo, y que lo hiciera de tal manera que no se vieran las costuras de donde había cortado todo eso, y además que modernizara el lenguaje. Quitaron cosas muy interesantes como es el prólogo del libro y los testimoniales que hay al principio, que son interesantísimos y divertidísimos, y quedó que le llaman el Quijote, el Quijote escolar, porque se supone que es para escolares. Para nada, sigue siendo una obra interesante y difícil de entrarle, pero si alguien quiere leerlo y ahorrarse todos los baches, les recomiendo este. Entonces, esa es la cronología de la vida de Cervantes, lo que sabe todo el mundo. Nació, anduvo vagando con su padre por diferentes lugares porque siempre andaba corriendo, huyendo de los acreedores. A los 20 años entró a una escuela de un gramático muy importante en Madrid que se llamaba Juan de Hoyos, y en un duelo hirió a un maestro de obras del rey Felipe II, y la pena por eso era que le cortaran la mano derecha y que lo exiliaran por 10 años. Entonces salió corriendo y se fue a Roma. De Roma se fue a Nápoles. En Roma le pidió a su padre que le mandara todos sus papeles de pureza de sangre, donde demostraran que no era judío ni había tenido nada que ver con la Inquisición, porque quería embarcarse en la Liga Santa, que era la flota más grande que se había reunido hasta entonces para ir a luchar contra el Imperio Otomano, que amenazaba con invadir toda España. Llegó a Nápoles y ahí encontró a un religioso que él había conocido cuando hizo su primera obra, que fueron unas coplas fúnebres por la muerte de la esposa del rey, que lo hicieron conocido en todo Madrid, porque al rey le parecieron tan buenas que las mandó imprimir y clavar en postes y puertas por toda la ciudad. Y entonces que llegara a ser el cardenal de Aquaviva lo recomendó y se enroló en la Liga Santa, que estaba liderada por Juan de Austria, que era el medio hermano, hijo ilegal de Felipe II, que era un superstar entonces. Todos los chavos querían estar cerca de Juan de Austria y ser como él. Y se fue a Lepanto, que es donde está la marquita roja, que fue la famosa batalla. Lepanto es un puerto en la entrada del Estrecho de Corinto. En griego se llama Naupacto y en español se llama Lepanto. Y ahí fue la famosa batalla, que fue el día 7 de octubre. El 7 de octubre de 1581
fue la batalla de Lepanto. ¿Qué fecha, no? Que tiene ahorita otro significado para nosotros. Esa es una pintura de la batalla de Lepanto, donde los españoles obviamente ganaron, y Miguel de Cervantes dijo que fue la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperarán ver los venideros. Hubo más de 2,000 barcos y le dieron una paliza a los turcos, y con eso salvaron a Europa en ese entonces de la invasión musulmana. Cervantes resultó herido y se lo llevó al hospital en Mesina, y aquí está el rey, el hijo del rey Juan de Austria, yendo a visitarlo, y Cervantes, que era muy abusado y se promovía mucho, le pidió que le diera una carta de recomendación. También está el duque de Sesa, que era otro de sus patronos, y le dieron 2 cartas de recomendación que significaron su perdición, por lo que les voy a platicar. Entonces se recuperó, siguió luchando 4 años, hasta que cuando iba ya de regreso a España, bueno, fueron a Nápoles, y de Nápoles a España los capturaron piratas moros, magrebíes, que estaban en el norte de África, y que capturaban españoles para pedir rescate por ellos. Y a la hora que encontraron que Cervantes llevaba 2 cartas del Juan de Austria y del duque de Sesa, dijeron: este es picudo, y por él vamos a recibir un muy buen rescate. Eso le llamaban los baños de Argel, pero realmente era la prisión. Era espantoso, no tenían ninguna consideración por la vida. Ahí pasaba alguno de los moros y le caía mal a alguien y decía: a ver, córtenles las orejas, y se las pegaban en las piernas, se las cosían en las piernas, o cuélguenlo, o mátenlo, o si realmente hacían algo grave, como es querer esconderse un pan de más, los mataban, los ahorcaban o los empalaban, que era la peor de las muertes que les podían dar. Acerca de la estancia de Cervantes en los baños de Argel, cuando estuvo ahí 5 años, trató de escapar 4 veces. 4 veces trató de escapar. En una de ellas consiguió una gruta no los jardines, sino los sembradíos de fruta del rey, que se llamaba el Bey de Argel, y tuvo 7 meses encerrados a aquellos con los que se iba a fugar. Las 4 veces fallaron los intentos de escape porque lo traicionaron. En una de ellas lo traicionó un monje dominico que le tenía muchos celos, que se llamaba Blanco de Paz, que decía que era representante de la Inquisición y que lo iba a reportar y que iba a hacer que lo quemaran vivo cuando regresaran a España, si es que regresaban alguna vez. La duda es ¿por qué no lo mataron después de 4 intentos de fuga? Y ahí es donde dicen que una de las teorías contra la que yo estoy es que era como el novio, como el efebo del gobernante de la cárcel. Y hace 3 meses en Netflix presentaron esta película, El cautivo, de Amenábar, en la que se supone que ese es Cervantes, y abajo está Cervantes con el libro, y está el gobernante de la cárcel, que como verán le echaba unos ojitos, que para qué les digo. Entonces, según la película, pues sí eran novios. Sin embargo, llegó un momento en que cambiaron al jefe de la cárcel, y el nuevo que llegó dijo: pues ya, no, este Cervantes no lo vamos a aguantar. Lo estuvieron aguantando sin matarlo porque esperaron un rescate altísimo, pero como ya no podían más con él porque era muy popular, le pusieron grilletes, cadenas y todo, y lo metieron en un barco para que se fuera a Constantinopla. Y si hubiera ido a Constantinopla, nunca se hubiera vuelto a saber de él. No existiría el Quijote, no existiría, no sabríamos de Cervantes. Sin embargo, cuando ya estaba en el barco para irse, que faltaban 2 o 3 días, llegaron los monjes trinitarios, llegaron con dinero y no les alcanzaba, pero negociaron y los rescataron. Entonces fue cuando se fue. Bueno, entonces se fue y cruzó en un barco y llegó a donde está el puntito rojo, que es en la costa de Cataluña, bueno, cerca de Cataluña, muy cerca de Valencia. Es un puerto que se llama Denia. Y dijo: ahí me voy a quedar
descansar un mes antes de irme a Madrid para ver, porque ya sabía que su familia estaba muerta de hambre porque su papá era malo para el dinero y además habían empeñado hasta lo que no tenían para pagar su rescate, que fue, los rescates normales eran de 100 ducados entonces, y por él pedían 500 ducados, que a término, si lo actualizamos, hay muchas maneras de actualizarlo, pero poner lo que era de oro entonces a lo que es de oro ahorita, eran alrededor de 4,5 a 5 millones de pesos. Entonces quedaron endrogadísimos para pagar todo eso. Y estando ahí en Denia fue cuando pasó toda la historia del cautivo, toda la historia de... les recomiendo, es fascinante este libro, y ya está en Amazon, en Amazon y en Gandhi. En Gandhi creo que están audiolibros y a veces se puede conseguir físico. Y ahí fue cuando fue lo del cautivo. Esta es la portada del libro. Y aquí nada más es para que puedan ver ustedes cómo en la parte de abajo está Argel, está Orán, que les puedo platicar algo de Orán ahorita, y sigue siendo una zona que tiene los mismos problemas por ejemplo, antier, cerquitita de ahí, fue la invasión de marroquíes a Ceuta, que es una de las... ahí se ve Orán, bueno, casi no se ve, pero está Orán. Cuando él llegó a Madrid, lo primero que hizo fue querer pedirle, por las recomendaciones que tenía, pedirle al rey Felipe II que le diera un puesto en la corte. Y lo que él más quería era ser corregidor, o sea, gobernante de alguna plaza en América. Se lo negaron varias veces, así, pero lo batieron luego, y una de las razones que dicen es por sus antecedentes de sangre judía. Él empezó a usar, aquí fue cuando llegó el momento en que empezó a usar el Saavedra, porque hay varias explicaciones, pero dicen que en el norte de África había habido poblaciones judías desde casi la época de los romanos, cuando la destrucción y la invasión de los romanos y todo eso, en 2000 años, 1800 años, y que ya había asentamientos judíos en el norte de África, y en uno de los dialectos que más usaban, un dialecto magrebí, Shayabeder quiere decir brazo tullido. Entonces a él le decían en el cautiverio, oye Shayabeder. Entonces él, cuando regresó, se puso el nombre de Saavedra. Otros dicen que no, que realmente la historia de La Mancha no fue en La Mancha como la conocemos. La Mancha, ese es un mapa de España, y lo que está ahí sombreado en medio es La Mancha, que es colinda con la Comunidad de Madrid y pues las ciudades importantes, así muy importantes, la más importante se llama Ciudad Real, pero son poblados chicos muy pintorescos como El Toboso, y uno que acabo de descubrir que para mí sí es el lugar de La Mancha, que es Miguel Esteban, así se llama el pueblo, y Esquivias, que es que ahí vivió, ahí se casó con ya se me olvidó el nombre de la esposa, pero Catalina de Salazar, y vivieron en esta casa, y en esa casa vivió. Catalina de Salazar era una hidalga bastante adinerada, y ahí se pasaba, dice mi amigo Francisco Javier Escudero, que ahí llegaban y todos los vecinos le platicaban chismes de gente, de vecinos y todo eso, y con eso sacaba él las historias que plasmó en el Quijote. Por ejemplo, encontraron un acta, este amigo archivista encontró un acta en la cual una persona llevó a su molino a moler en uno de los molineros, de los molinos de viento, y la manera como pagaban es que le llevabas tú 100 kilos de grano y te cobraba 10 o 15 o 20 kilos que se quedaba con ellos y te daba el resto. Así se pactaba el trabajo de molienda. Y sin embargo, esta persona no quedó satisfecha con lo que pasó con el molinero, empezó a pelearse, se hicieron de palabras y regresó, se fue a su casa y sacó de sus antepasados, sacó una espada muy vieja. ¿De dónde la sacó?
del armario. Fue algo que aprendí. El armario no es donde se guardaba la ropa, es donde se guardaban las armas. Entonces sacó la espada, se regresó al molino, y el molinero tenía una cruz muy sencilla arriba de la puerta, que eran 2 ramas de árbol entrecruzadas, colgadas, y se puso a darle de espadazos a la cruz, a las ramas, y de ahí vino la escena de la pelea de El Quijote contra los molinos de viento, contra los gigantes. Esa la transformó Cervantes en la batalla de los molinos de viento. Fue a Madrid a buscar al rey, y en ese entonces la corte se movía. La corte había estado en Valladolid, en Madrid, y en ese entonces habían hecho una especie como de anexión de Portugal, y se había ido a Lisboa, y ahí fue, no sé si Lisboa, pero en Portugal, y ahí fue Cervantes a buscar al rey y no lo encontró, pero encontró a un amigo que se llamaba Mateo Vázquez, que era su amigo desde Madrid, y le dijo que necesitaba trabajo, y le encargó que fuera de espía a Orán, que fuera a espiar a Orán. Por mucho tiempo no se supo qué había sido esa misión, pero ya en este libro aparece a qué fue. Y resulta que en Orán estaba gobernado por alguien que se llamaba el Uchali, así le decían. Había sido un prisionero que lo habían capturado los moros. Era italiano, luego se había convertido al Islam, había renegado, y era tan hábil que llegó a ser el gobernador de la provincia de Orán. Y como Cervantes había estado 5 años ahí, conocía el idioma, las costumbres y conocía a la gente, lo mandaron a espiar para ver si era cierto que Uchali estaba planeando atacar las costas mediterráneas de Europa, porque España se estaba preparando para su nueva batalla naval, que fue un verdadero desastre, que fue la batalla contra Inglaterra, en la que participó la Armada Invencible. Entonces, lo único que le dieron cuando regresó, le pagaron bien, le pagaron 100 ducados, que era el equivalente a $1 millón de pesos ahorita, que lo usó para pagar partes de las deudas de la familia, y le dieron el trabajo de recolector, de abastecedor de la Armada Invencible. Tenía que recorrer, le dieron toda la región de Andalucía para recorrer y recabar granos, aceites y bastimentos para la Armada Invencible, y eso no le cayó nada bien a la gente a la que le iban a requisar los bienes, y entre ellos estaba la iglesia. Entonces en Sevilla la iglesia lo excomulgó, en algunos pueblos lo metían en el cepo, que lo ponían en la plaza principal en 2 tablas con la cabeza y las manos así, y en una de esas hasta lo encarcelaron porque pasó algo que qué raro que pase, ¿no? Que él depositaba en un banco el dinero que requisaba, y el gerente, el encargado del banco en Madrid, se fugó con el dinero, y también a él lo encerraron como posible cómplice. Después se aclaró y salió, pero cuando estuvo en la cárcel de Sevilla fue cuando se dice que empezó a pensar en el Quijote. Y en el prólogo del Quijote dice que empezó a pensar en eso como quien se engendró. Porque en el prólogo del Quijote él dice que su obra es muy mala, que no vale la pena imprimirla. Está platicando con su editor y dice: es que es tan mala mi obra que es como quien se engendró en una cárcel donde toda incomodidad tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su habitación. Dicen que estuvo preso también en una población que se llama Argamasilla de Alba, y que dicen que ahí es el lugar de la Mancha, pero no, ya está aclarado que no puede ser porque queda lejísimos del Toboso donde vivía su amada Dulcinea. Pero esa es la casa de Medrano. Estuvo ahí supuestamente encerrado, también dicen que esto no es cierto, pero estuvo encerrado en esa celda donde el que está ahí sentado en el escritorio es su servidor, y es la casa de Medrano. Medrano era el más rico el pueblo de Argamasilla de Alba, y Cervantes, siendo espía y siendo soldado y todo lo demás, pues no podía tener una especial atracción acerca de las damas, ¿no? Entonces le echaba a los perros a
a todo mundo a donde llegaba. Y entonces le intentó con la hija de Medrano, y como Medrano era el más rico y más poderoso, pues para ponerlo quieto, dicen la leyenda, que es una leyenda, que lo encerró ahí por un tiempo. Se fue a Esquivias. La escena de la derecha es cuando yo fui a ver Esquivias. Llegué a la hora de la siesta y entonces me fui a la plaza principal y vean, esa era la hora pico de tráfico y de movimiento. Eso fue en uno de los viajes que hicimos cuando esos son los molinos de viento de Consuegra, y contratamos a una compañía de actores que escenificaron varias escenas del Quijote y Sancho Panza. Esta es la portada de la primera edición de la primera parte, que se editó en 1605. Con respecto a la pregunta de si Cervantes era judío, hay los 3 cervantistas vivos, de los más importantes, son judíos. Uno se llama Kenneth Brown, no es su nombre original, pero Kenneth Brown, que vive en Canadá. Otro es Daniel Eisenberg, que vive en Nueva York. Y otro es Ruth Finé, que es argentina. Y los 3 dicen que sí tenían antecedentes judíos. Que, por ejemplo, en el centro de la portada se ve un león echado, y dicen que es el león de Judea. El impresor, editor que imprimió eso se llamó Juan de la Cuesta. Y Juan de la Cuesta era definitivamente judío. Cervantes, cuando estuvo en Esquivias, estuvo casado, no tuvo hijos con su esposa, pero tuvo una hija, Isabel, con la esposa de un tabernero que se llamaba Ana de Villafranca de Rojas, que era sobrina de Fernando de Rojas, el autor de la Celestina, precisamente, que sí era judío. Entonces, Kenneth Brown platicaba una vez que en una de las novelas ejemplares, que es sensacional, que se llama El coloquio de los perros, 2 perros de repente que estaban afuera del hospital de Sevilla se despiertan un día y encuentran que pueden hablar y empiezan a platicar de sus aventuras con los humanos. Es una crítica social tremenda. Y Cipión y Berganza se llamaban los perros. Y al final uno de ellos llega a ser el perro de una bruja que se llamaba la Cañizares, y cuenta cómo la Cañizares hace una sesión muy rara en la que se pone en trance y se invadura una bola de cosas, y Kenneth Brown me dice, pues claro, ese es un ritual cabalístico, lo que hace la Cañizares es un ritual cabalístico. Entonces hay quien dice que la mancha a la que se refiere el Quijote de la Mancha era lo que llamaban la Inquisición la mancha de sangre, la sangre de los judíos, y que los paisajes y todo no corresponden a la mancha que está cerca de Madrid, sino a la región de León, donde había un pueblo que se llamaba Saavedra, y que de ahí vino el Saavedra. Después de 410 años hay contradicciones tremendas, y sigue habiendo, y ahorita ha habido como un boom de investigaciones y de publicaciones, como que Cervantes se está poniendo de moda otra vez. Entonces Cervantes escribió la primera parte, que tiene 52 capítulos, y es un muy buen libro de aventuras, muy humorístico, muy interesante, y ahí se acabó. Pero en 1614, que se llama Segundo Tomo del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, pero ese estaba escrito por un licenciado Alonso Fernández de Avellaneda, y ridiculizaba al Quijote, y ridiculizaba a Cervantes, y lo pone del asco, y está bastante mal escrito. Nunca se supo quién era el licenciado Alonso Fernández de Avellaneda. Se supone, en un tiempo se pensó que era Lope de Vega, que era archienemigo y archiceloso de Cervantes, o que había otra persona que se llamaba Ginés de Pasamonte, que había sido compañero de Cervantes en la batalla de Lepanto, y que después Cervantes sí lo menciona en la primera parte, en lo que se llama el incidente de los galeotes, y como que medio lo ridiculiza, y como Ginés de Pasamonte era escritor, pues entonces se desquita publicando esto, y gracias a esto hubo la segunda parte. Porque el año siguiente, en 1615, Cervantes escribió la segunda parte, que es infinitamente mejor. Es una parte
psicológica y filosóficamente muchísimo más profunda, mucho mejor. Corrige muchos errores de la primera parte. Por ejemplo, en la primera parte, en una de las aventuras, resulta que le roban a Cervantes su burro, y después en el capítulo siguiente dice que se sube el burro. Y lo primero que hace en la segunda parte dice, quiero corregir porque el burro sí apareció, regresó solo, o algo platica. Entonces, la segunda parte ya habla del libro del Quijote apócrifo, dice que lo va a buscar para retarlo a duelo, para demostrar que es un impostor, y habla de sí mismo. O sea, es una novedad para esa época, que los personajes del libro hablan de sí mismos, y Sancho le dice al Quijote que ya se habla mucho de ellos en toda España. El Quijote ha sido traducido a infinidad de idiomas. Creo que el último fue el indonesio, a más de 160 o 170 idiomas. Aquí están las portadas en ruso, en árabe, en yiddish. Esta es en quechua. Ahí estoy firmando el libro de los visitantes ilustres en la casa de Esquivias. Y ese es uno de sus pilares, era la libertad. Como había estado prisionero, había estado 5 años preso, para la libertad se volvió en uno de los dones más preciados. Y con esto termino para no aburrirlos más. No nos aburre.